¿Qué tal? Hoy vamos a desglosar uno de los conceptos más alucinantes de la ciencia, la evolución. Y no, para nada es esa imagen típica del mono que se va parando hasta ser un humano. Es un proceso muchísimo más profundo, una fuerza invisible que, de hecho, está transformando la vida en este preciso momento. Muy bien, vamos a meternos de lleno. Y lo primero es lo primero. Olvidémonos de esta imagen. O sea, ya. La evolución no es una línea recta hacia el progreso o la perfección. No tiene una meta. La realidad científica, como lo vemos aquí en el vaso, es mucho más sencilla y a la vez más increíble. La evolución es, en el fondo, un cambio en la composición genética de una población a lo largo del tiempo. Así de simple. Entonces, si no es una marcha hacia la perfección, ¿qué es exactamente? Bueno, para entenderlo de verdad, tenemos que irnos al corazón mismo de la genética de poblaciones. Y aquí está el concepto clave. La frecuencia alélica. A ver, pensemos en los alelos como diferentes versiones de un mismo gen. Por ejemplo, el gen del color de ojos puede tener un alelo para azul y otro para café. La frecuencia alélica es simplemente qué tan común es cada una de esas versiones en un grupo. Cuando esa proporción cambia, listo, acaba de ocurrir un evento evolutivo. Este gráfico lo deja clarísimo. Imagínense esto. Una generación tiene 70% del alelo A y 30% del alelo B. Si la siguiente generación tiene, digamos, 68% y 32%. Ese pequeño cambio, ese 2%, eso es literalmente evolución en acción. Es algo que se puede medir. Pero, a ver, ¿qué causa que estas frecuencias cambien? No es una sola cosa. Es el resultado de una interacción constante, como una especie de tira y afloja entre varias fuerzas de la naturaleza. Y esta balanza es una metáfora perfecta. Por un lado, tenemos fuerzas que aumentan la diversidad genética, como la mutación y el flujo genético. Son las que meten nuevas cartas al mazo, por así decirlo. Y por el otro lado, tenemos fuerzas que reducen o moldean esa diversidad, como la deriva genética y la selección natural. El estado genético de cualquier población es, pues, el resultado del equilibrio entre estas fuerzas. Ahora sí, vamos a analizar cada uno de estos motores del cambio en detalle. Y empecemos por aquellos que crean la materia prima de la evolución. Estas son, digamos, las fuerzas creativas, las que se aseguran de que no todos los individuos de una población sean clones genéticos. Son la fuente de todo lo nuevo. La primera y más fundamental es la mutación. Son cambios al azar en el ADN, pequeños errores de copia. Y aunque la mayoría no sirven para nada o hasta son malos, de vez en cuando una mutación crea un alelo nuevo. Es la chispa inicial. Como lo demostró T.H. Morgan, que después de criar generaciones de moscas de ojos rojos, de repente, ¡pum!, observó una mosca mutante de ojos blancos. Ahí estaba, un alelo nuevo, salido de la nada. La segunda fuerza que añade variabilidad es el flujo genético, y esto es, básicamente, la migración. Cuando individuos del bosque B se mudan y se reproducen en el bosque A, están introduciendo sus alelos. Esto puede aumentar un montón la diversidad genética de la población que los recibe y hacer que dos poblaciones separadas se parezcan más entre sí. Muy bien, ya tenemos la materia prima. Ahora veamos las fuerzas que actúan sobre ella, las que filtran, seleccionan y le dan forma a esa variabilidad que ya existe. Primero, la deriva genética. Este es el factor azar, la pura suerte. Imagínense que por simple casualidad, los individuos con un alelo en particular no logran reproducirse o mueren en un accidente. Esto no tiene nada que ver con si son más aptos o no. El gráfico lo muestra perfecto. Las frecuencias suben y bajan de forma totalmente impredecible. Y su efecto es brutal en poblaciones pequeñas, donde un alelo puede desaparecer o fijarse al 100% por pura casualidad. Hay dos escenarios clásicos de deriva. Con el efecto fundador, un grupito pequeño funda una nueva población y se llevan solo una muestra al azar de los genes originales. Con el efecto cuello de botella, un desastre reduce drásticamente la población. Los que sobreviven, también una muestra al azar, son los que la reconstruyen. El punto clave en ambos, la supervivencia de los alelos, es pura suerte. Y finalmente llegamos a la fuerza más famosa, la selección natural. A diferencia de la deriva genética, esta no es aleatoria, para nada. Aquí, el ambiente funciona como un filtro, como un colador. Los individuos con rasgos, o sea, alelos,
que les dan una ventaja para sobrevivir y reproducirse en ese ambiente específico, tienen más chance de dejar descendencia. Con el tiempo, esos alelos ventajosos se vuelven más y más comunes. El ejemplo clásico es el de la polilla moteada de Inglaterra. Antes de la Revolución Industrial, la mayoría eran claritas, un camuflaje perfecto en los árboles con líquenes. Pero cuando las fábricas llenaron todo de hollín, los árboles se oscurecieron. De repente, las polillas claras eran una presa fácil, mientras que una rara variante oscura ahora tenía el camuflaje ideal. En solo 50 años, la población pasó de ser un 98% clara a un 95% oscura. Un cambio radical, observable, impulsado por la selección natural. A ver, hagamos un resumen rápido con esta matriz. La mutación y el flujo genético, causados por errores o migración, aumentan la variabilidad y son al azar. La deriva genética, causada por la suerte, reduce la variabilidad y también es al azar. Y la selección natural, causada por la presión del ambiente, reduce la variabilidad, pero, ojo, lo hace de forma direccional favoreciendo ciertas adaptaciones. El punto clave de todo esto es que estas 4 fuerzas no actúan por separado. Para nada, interactúan todo el tiempo, como los instrumentos de una orquesta, para componer la gran historia de la vida. Pensemos en esto como una sinfonía. La mutación y el flujo genético ponen las notas musicales, toda la variabilidad genética. La deriva genética, juega con esas notas al azar, a veces eliminando algunas. Y la selección natural actúa como el director de la orquesta, seleccionando qué notas se tocan más fuerte para crear una melodía que funcione, la adaptación de los organismos a su entorno. Es un proceso continuo, sin un guión y que nunca termina. Y esto nos deja con una pregunta final. La evolución no es algo que pasó hace millones de años. Está sucediendo ahora, en este instante, en las bacterias que se vuelven resistentes a los antibióticos, en los insectos que se adaptan a los pesticidas. La verdadera pregunta es, ¿qué historias evolutivas, invisibles pero superpoderosas, se están escribiendo justo ahora a nuestro alrededor?